Hola, buenos días. Gracias por estarse conectando. Gracias a los que ya están conectados para iniciar esta charla el día de hoy aquí en nuestra alma mater, la Facultad de Medicina y Cirugía de la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Buen día, doctor. Sí, pues le agradecemos que haya asistido hoy. Buen día a todos. Gracias por acompañarnos otro jueves a nuestras sesiones de educación médica continua. Bueno, como verán, la sesión de hoy es sobre el tema de síndrome de ovario poliquístico, presentado por el doctor Eduardo García Salmerón y la licenciada Marisa Tapia Rojas. Pues muchísimas gracias, doctor. Este, el doctor tiene un título, déjeme presentarlo tantito. El doctor tiene un título de médico cirujano partero otorgado por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, una especialidad en ginecobstetricia efectuada en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital Sede, Hospital General de Zona San Alejandro, Puebla. Tiene un diplomado en andrología efectuado en el Centro Médico Nacional, siglo XXI, diplomado en manejo de la pareja estéril, efectuado en el Hospital de Ginecobstetra Luis Castelazo Ayala. Fue jefe de departamento clínico en ginecología y obstetricia del Hospital General de Zona número 1 del IMSS. Es miembro del Colegio Oaxaqueño de Ginecología y Obstetricia, afiliada a la Asociación Mexicana de Ginecología y Obstetricia, y fue el jefe del servicio de ginecobstetricia del IMSS, y actualmente se desempeña como médico ginecobstetra en forma particular en Clínica Hospital Alfasur de esta ciudad. Em, y asimismo también presentamos a la licenciada Marisa Tapia Rojas, que es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana Campus Puebla, y tiene un diplomado Plant-Based Chef en Instituto Nacional de Trofología en 2020. Ella, cerca de 7 años y medio trabajando en la investigación clínica, en los últimos 5 años en monitoreo clínico como Clinical Research Associate, en estudios globales multinacionales, fase 2 y 3, llevados alrededor de Europa, Sudáfrica, Asia, Australia, Norte y Sur de América. Tiene experiencia significativa trabajando en las siguientes áreas: pediatría, oncología, nefrología, diabetes, cardiovascular, gastroenterología y nutrición. Tiene experiencia previa trabajando en hospitales y clínicas como nutrióloga, desarrollando terapias para diferentes enfermedades. De noviembre de 2008 a agosto de 2010 fue designada como revisora de reportes de monitoreo para 8 países de Latinoamérica. A partir de agosto de 2009 se dedicó totalmente a esta área, revisando de tiempo completo reportes de monitoreo, escalamiento de hallazgos, retroalimentación de los CRAs, etcétera. A partir de septiembre de 2010 a la fecha ha sido líder local del proyecto de Novo Nordisk México. Muchas gracias, doctor y licenciada Marisa. Le cedo el micrófono. Muchas gracias por la presentación. Gracias al comité organizador y vamos a iniciar nuestra charla el día de hoy. Una plática por demás interesante, de mucha repercusión clínica, que genera incomodidad en la paciente desde la adolescencia, pero que tiene su raíz justo cuando la mamá está embarazada. Cuando la mamá está embarazada, estamos viendo en forma indirecta tres generaciones: a la mujer embarazada, al bebé, pero a la mujer, o sea, al feto femenino, ya lo podemos estar cuidando para cuando sea mamá. De esta forma le vamos a dar la información genética adecuada al ovario femenino, al ovario fetal, para que cuando ella pueda ser mamá tenga los resultados más exitosos. Por eso el microambiente que rodea a este embarazo
es esencial que tengamos un cuidado adecuado para el desarrollo y sea un embarazo exitoso. El síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad muy común, es la endocrinopatía más común de la mujer en edad reproductiva. Los objetivos de la plática vamos a ser muy precisos. Vamos a recordar cómo se da la fisiología del ciclo del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, endometrio. Vamos a puntualizar, de acuerdo a, teniendo la base fisiológica, la alteración fisiopatológica de este eje. Enfatizaremos sobre la fisiología del síndrome ovario poliquístico en la infertilidad, metabolismo y las pautas de tratamiento. Para que se dé la regulación del ciclo eje hipotálamo, hipófisis, ovario, endometrio, vamos a requerir de una secreción pulsátil de hormona gonadotrofina, de factor liberador de hormona de gonadotrofinas, la cual se encuentra a nivel del núcleo arqueado, a nivel de las células hipotalámicas. Esta estimulación dada por la quispeptina va a favorecer la liberación de pulsos de 60 a 120 minutos. Esta liberación tiene que ser controlada y así espaciada. Esta estimulación viaja por vía porte hipofisiario a la de hipófisis en el sector gonadotropo para favorecer la producción de gonadotropinas. Estas gonadotropinas FSH y LH van a influir directamente sobre el ovario. El ovario va a ser el que va a producir los folículos maduros y a su vez la producción de estrógenos y progesterona. La función reproductora está relacionada con aspectos fisiológicos, bienestar general, una reserva energética, el entorno, acaso la luz, la temperatura, la duración del día, determinaciones de olores y qué va a dar el momento de inicio de la menstruación. Por esta razón, la capacidad reproductiva depende del adecuado equilibrio de numerosos estímulos endógenos y exógenos que pueden modificar la actividad del oscilador hipotalámico. La síntesis y liberación de GnRH, la neurohormona que actúa sobre la adenohipófisis, estimula la síntesis y liberación de gonadotrofinas, constituye la piedra angular de la regulación de la función reproductora. Estos pulsos tienen que estar a un ritmo adecuado. Genera el ritmo y amplitud de pulsos que caracterizan su secuencia al nivel circulante relativo. Las descargas preovulatorias de gonadotrofinas. Todo ello está orquestado por niveles circulantes de esteroides ováricos, entre otros factores. El sistema quispeptina fue descubierto recientemente, es un sistema encargado de la regulación de la función reproductiva que está por arriba del hipotálamo. Son neuropéptidos del grupo rifamida, de la familia de los péptidos del gen Kiss, tienen una localización en el brazo corto del cromosoma 1, actúan uniéndose al receptor acoplado a la proteína G denominada GPR54 o KISS-IR. Este estímulo que da la quispeptina es el más importante estímulo fisiológico para la secreción que inicia la GnRH. Es indispensable entonces alcanzar los niveles elevados de esta quispeptina para llegar a producir la pubertad y la ovulación. La falta de este estímulo de la quispeptina no anula totalmente la secreción de GnRH en ciertos niveles de gonadotropinas. Las neuronas productoras de quispeptina se localizan fundamentalmente en el área preóptica y en el núcleo arcuato. Aquí tenemos el esquema. Como podemos ver, hasta arriba la quispeptina, el estímulo que da al GnRH, la liberación en forma de pulsos a nivel de la hipófisis anterior para la liberación de hormona folículo estimulante que vaya a estimular
es exactamente al ovario para hacer el fenómeno de reclutamiento, selección, crecimiento, maduración y ovulación. Todo esto va a ser un sistema integrado y regulado muy finamente. Aquí nuevamente tenemos otro esquema donde nos muestra el hipotálamo, la FSH, la hipófisis, la LH, las glándulas objetivo que son los órganos tejidos y periféricos. Esta otra que ya es bastante conocida por ustedes y que nos indica la hipófisis anterior y que va a tener actividades sobre la hormona antidiurética, la oxitocina, la prolactina, como ya el tema que estamos viendo, FSH y LH, la estimulante del tiroides, las suprarrenales, la hormona del crecimiento, como es en el hueso, y esto va a lograr que sea un individuo sano. Nuevamente van a regir la presión arterial, la oxitocina y el bienestar fetal. La regulación de la neuroendocrina del eje hipotálamo hipófisis ovario, repitiendo, el hipotálamo libera GnRH, va a la hipófisis va a favorecer en el folículo la liberación a través de la FSH y LH, la ovulación, el cuerpo lúteo y el endometrio para recibir a un útero, a un producto de la concepción. El hipotálamo se secreta en forma el GnRH secreta en forma pulsátil, el tiempo de vida es de 3 minutos, la GnRH es estimulada por la norepinefrina, las acciones son del GnRH, la síntesis y liberación de hormona folículo estimulante y luteinizante, y la GnRH es inhibida por endorfinas, dopamina y estrés. Características de la hormona folículo estimulante, como podemos ver en la imagen, y muy bien detallado, es el reclutamiento folicular, la selección del folículo dominante, el crecimiento y maduración folicular, este folículo va a estimular la producción de estrógenos por células de la granulosa. Este pico de estrógenos, que tiene que llegar aproximadamente a 200 picogramos, va a hacer que a nivel de FSH se inicie la liberación de hormona luteinizante para permitir la liberación del óvulo. Y de esta forma ya tenemos ahora un óvulo, una ruptura folicular que posteriormente se va a encontrar a nivel del tercio distal con el espermatozoide para favorecer la fecundación. Los cambios al mismo tiempo que están sucediendo en el endometrio es el crecimiento, desarrollo de las glándulas endometriales, haciendo este endometrio receptivo. Esta secuencia hormonal tiene que ser exacta, porque si llegara a haber un retraso en la ruptura folicular o más aún una alteración en la liberación de LH o una persistencia de liberación LH, habrá falla en la implantación del óvulo. La hormona luteinizante favorece la maduración final del ovocito, determina la lisis del folículo, formación y mantenimiento del cuerpo amarillo y estimula la producción de andrógenos por parte de las células de la teca. Nuevamente los cambios que ustedes ya se lo saben, que es la hormona folículo estimulante, luego va a favorecer el desarrollo del óvulo, ahí se ve en la segunda parte, la secreción de estrógenos, el pico estrogénico de 200 picogramos, que se va a relacionar inmediatamente con esta línea azul de liberación de LH para favorecer ya en este folículo maduro a mitad del ciclo la liberación del óvulo y el endometrio por acción del estrógeno se empieza a engrosar. Si hay embarazo, este endometrio a través de la secreción del cuerpo lúteo que nos da la progesterona, nos va a permitir un endometrio receptivo y se logra el embarazo, va a continuar el cuerpo lúteo favoreciendo la secreción de progesterona para mantener el huevo fecundado. Nuevamente el esquema, cómo se da la liberación de los pulsos de GnRH procedentes del hipotálamo, la hipófisis, la gonadotrofinas FSH, la maduración folicular, la ovulación, la formación de cuerpo lúteo y si no hay embarazo, atresia folicular.
Esto está dado por un mecanismo intrínseco que sucede básicamente en la granulosa, donde la androstenediona va a ser aromatizada para producir estradiol y de esa forma nosotros tener unos niveles, bueno, la paciente a niveles adecuados de estradiol. Cuando nosotros tenemos alguna alteración del ciclo menstrual, hablamos de polimenorrea, que son ciclos menores de 21 años, oligomenorrea, ciclos mayores de 34 años, metrorragias con sangrado irregular en el ciclo, amenorrea, falta de periodo menstrual y dismenorrea, dolor menstrual. Esta es la situación final. Nosotros ya tuvimos un eje hipotálamo, hipófisis, ovario, ya se liberó los pulsos de GnRH, estimularon la producción de FSH y LH, y esta es la imagen anecoica que vemos en el ultrasonido, donde podemos ver un folículo prácticamente maduro, listo para ser. Si pudiéramos llevarnos a la imagen de las gráficas, justo en este momento vamos a encontrar 200 picogramos de estrógenos, los cuales van a favorecer la producción de LH para que suceda la ruptura folicular, se libere, salga del óvulo, como podemos ver ahí ya en prácticamente la orillita de la corteza ovárica, y se dirija hacia al tercio distal de la trompa de falopio. Las características de esta secreción de estrógenos, no solamente, como lo dijimos, el ovario va a hacer producción ¿cómo se llama?, de óvulos, sino también de estrógenos, los cuales se van a ver reflejados en el endometrio por un endometrio engrosado de 7 a 9 milímetros, de características trilaminar, como vemos en la imagen que le estoy presentando. Otra nueva imagen, y ya pueden ustedes visualizar ahí en esos puntitos las arterias espiraladas como ya empiezan a tener actividad. Nuevamente otro folículo con su arteria folicular latiendo, lista para favorecer la ruptura folicular a través de la liberación de LH. Hasta ahí la fisiología normal para la ovulación. Pasamos ahora a la fisiopatología del ovario poliquístico. El ovario poliquístico constituye una alteración endocrinológica compleja, tiene una prevalencia global del 6 al 20%. Los criterios más ampliamente aceptados son los de Rotterdam, actualizados en el 2023. Estos criterios, desafortunadamente, aún no abordan la resistencia a insulina, que es una condición que se presenta en nuestras pacientes en el 50-80% de frecuencia. Es un desorden heterogéneo con multiplicidad de variantes clínicas, hormonales y ecográficas, que hacen suponer que no se trata de una entidad nosológica, aunque algunos casos presentan rasgos bioquímicos y patológicos comunes. Como vimos en las anteriores diapositivas, a la izquierda tenemos un folículo ovulatorio y en el lado derecho tenemos un ovario multiquístico con varios folículos que no alcanzan más de 7 a 9 milímetros, varios, sobre todo distribuidos alrededor de la corteza, lo que le da la imagen característica de collar de perlas, y esa es una imagen característica de ovario poliquístico. Desafortunadamente, como estamos viendo en esta imagen, el ovario poliquístico va a afectar la calidad de vida de la mujer prácticamente desde la adolescencia, como vemos ahí, la pequeñita, con acné, hirsutismo, con sus ciclos irregulares, con problemas estéticos, de autoestima. No es raro que nuestra paciente sea un poquito retraída, insegura, se cubra la cara con el cabello porque el acné le incomoda. Yo, como les digo, se esconden detrás de su cabello y cuando ya hay riesgo de acantosis, entonces también el cabello les cubre el cuello y la parte anterior y lateral del cuello. En la etapa joven hay anovulación, hay infertilidad, hay abortos en la mujer en edad reproductiva, mayor riesgo de preeclampsia, de diabetes gestacional, lo que nos conlleva a una disfunción reproductiva. Y la mujer que no lleva un control adecuado de su salud puede desarrollar con el tiempo, a los 10 o 15 años, desórdenes lipídicos, diabetes, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular y cáncer. Es una enfermedad que, si lo vemos
filosóficamente va a acompañar toda la vida de la mujer desde el útero hasta la vida adulta. Los criterios de Rotterdam son dos o más de los siguientes criterios: oligo-ovulación o anovulación, progesterona sérica menor de 4 namogramos por decilitro o ciclos menstruales, irregularidades definidos como de 1 a 3 años posmenarca, menor de 21 días o mayor de 45 días. 3 años después de la menarca, menor de 21 años o mayor de 35 días o menos de 8 ciclos por año. 1 año después de la menarca, mayor de 90 días para cualquier ciclo. Y así lo vemos en nuestra experiencia clínica, ¿no? Mujeres que arreglaron, por decirlo así, estamos en junio, y que la última menstruación fue en noviembre del año pasado, o la última menstruación fue a principios de enero. Entonces tenemos ciclos muy irregulares de patrón opso-amenorrea. Además, la evidencia clínica o bioquímica de perandrogenismo, pues, sea clínico y ya sea también hirsutismo a través de la escala de Ferriman-Gallwey modificada mayor de 6. Cuando es bioquímico, estos criterios, tenemos una testosterona total libre y medida por espectrometría de masas o mediante índice de andrógenos libres, la morfología del ovario por ultrasonido, más de 20 folículos de 2 a 9 milímetros en al menos un ovario. No es raro que encontremos más afectado un ovario y quizá menos afectado el otro, pero también podemos ver dos hermosas masas ováricas a los lados del útero y que nos indican las folículos de un ovario poliquístico. Inclusive en la imagen laparoscópica, la cápsula de este ovario es gruesa, aperlada. El abordaje transvaginal es el más preciso para el diagnóstico, pero tener cuidado con nuestras pacientes adolescentes que aún no inician vida sexual activa es más complejo. En ellas podemos utilizar como un criterio de diagnóstico el volumen ovárico mayor de 10 centímetros cúbicos. Exclusión de otras causas de exceso de andrógenos: hipotiroidismo, hiperprolactinemia, hiperplasia suprarrenal congénita de inicio tardío, síndrome de Cushing, que de verdad, salvo por las características de la piel, y se parece muchísimo al ovario poliquístico, y tumores adrenales. ¿Cómo se diagnostica? Cuidado, cuando ustedes no tienen un equipo de ultrasonido y se apoyan en los compañeros de imagenología, que por favor les envíen las imágenes, porque en ocasiones la paciente ha estado tomando, ha estado en contacto con anticonceptivos, y esto nos hace una imagen de ovario multiquístico. ¿Qué significa esto? Que son varios folículos, pero no la cantidad como la que está mostrando la imagen. Aquí en el consenso del R nos da anovulación y oligoamenorrea, hiperandrogenismo clínico y la imagen ultrasonográfica de ovarios poliquísticos. Cuando tengan la oportunidad ustedes de hacer un estudio de ultrasonido, y si es por vía vaginal o ya su paciente está con ustedes, por favor, enséñenles, háganles un diagrama, muéstrenles cómo está el útero de forma de perita invertida, si es anterior o en retroversión, y muestren el endometrio, cómo es en la fase inicial del ciclo, cómo va engrosando cuando está creciendo el endometrio en un estado estrogénico, la imagen trilaminar. Enseñen a las pacientes para que aprendan a verse y muéstrenles sus características del ovario poliquístico para que vayan aprendiendo, y conforme ustedes instalen el tratamiento van a ver esa modificación importante de la anatomía ultrasonográfica. Vamos a ver, después de ver veintitantos, treinta y tantos óvulos, vamos a ver 6 solamente en una imagen, 8, y eso es gratificante para uno como médico, y la paciente se da cuenta que está mejorando. La fisiopatología aún es poco clara, pero por la heterogeneidad de sus características lo podemos dividir en genéticos, metabólicos, endocrinos, ambientales y estilo de vida. El genotipo, secreción y acción de antigonadotrofinas,
disfunción en la alteración de la producción de folículos, secreción y acción de insulina, peso y regulación de energía, biosíntesis y acción de andrógenos. Genéticos, pues una teoría evolutiva, antecedentes de familiares con síndrome de ovario poliquístico. Hace unos días atendí a una paciente que dos de sus hermanas y ella tienen dificultad para embarazarse y las tres tienen ovarios poliquísticos, además tías con dificultad para poder haber sido mamás. Fetales, la exposición aumentada de andrógenos sin útero. Por eso es importante preparar a nuestra paciente que se va a embarazar, hacerla que baje de peso, llevarla a niveles óptimos de concentración de andrógenos, el tratamiento adecuado para favorecer la fertilidad, para que desde su fecundación tengamos un embrión sano. Fetos de madres como síndrome de ovario poliquístico, obesidad y tabaquismo y la programación fetal. Las ambientales, que la vamos a ver más adelante a través de hábitos dietéticos, toxinas y contaminación, y algo que desafortunadamente hay que insistir con la paciente, es que eliminen el sedentarismo de su vida. Y esto es lo que les decía hace rato. En esta imagen tenemos la gráfica más impactante, porque es una enfermedad de toda la vida de la mujer. Como pueden ver, la programación fetal, el bebé de madre de síndrome de ovario poliquístico va a tener riesgo de RCIU o retraso en el crecimiento intrauterino, bajo peso para edad gestacional, va a estar Allá, afectada por preeclampsia, bienvenido. por diabetes, resistencia a la insulina en la niñez, disfunción del tejido adiposo, aumento de peso excesivo postnatal, adrenarca temprana, pubarca temprana, menarca prematura. En la mujer joven, adiposidad visceral, menstruación irregular, oligoanovulación, acné, seborrea, hiperandrogenismo. Hasta esta etapa, yo, en mi experiencia muy particular, considero que la paciente que viene con el ginecólogo con el ovario poliquístico, generalmente viene por tres causas. La primera, que sería la alteración de su ciclicidad menstrual. Menstruo en forma irregular, doctor. La segunda causa sería no me puedo embarazar. Y la tercera causa, y es la última desafortunadamente, la estética. Cuando ya llegan con obesidad mórbida, cuando llegan con acantosis nigricans, con acné, con resistencia a la insulina, con todos esos cambios manifestados por resistencia a la insulina, y incluso hasta con glucosa, hemoglobina glucosilada elevada. Ya en la edad adulta, la paciente tiene riesgo de obesidad, intolerancia a los carbohidratos, dislipidemia, infertilidad y complicaciones del embarazo. Y en la vida adulta mayor, ya va a ser diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, enfermedad cardiovascular arterial, hipertensión y hasta el riesgo de cáncer endometrial cuando ha habido un hiperestrogenismo persistente. El SOP entonces es una enfermedad para toda la vida, la vemos hasta los 45 años el endocrinólogo y el ginecólogo, y después de que llegan a la menopausia, el que nos va a apoyar es el cardiólogo, el endocrinólogo, y estaremos pendientes de la calidad de vida de estas pacientes. Esta es la fisiopatología, como recalco. Inútero, programación fetal, cambios epigenéticos, adrenarca, en el adolescente, actividad a la adultez y en el embarazo. La fisiopatología es la secreción excesiva de andrógenos, factores ováricos intrínsecos y extrínsecos, disregulación ovárica en el síndrome de ovario poliquístico, ovarios inactivos hasta el inicio de la pubertad. La hormona antimülleriana inhibe el reclutamiento folicular, la esteroidogénesis en el ovario debido a disminución estimulada por la hormona folículo estimulante, y a los andrógenos promueven el crecimiento de los folículos. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo puedo quitarle aquí? Aquí está la fisiopatología de la liberación de los pulsos de FSH y LH. Como podemos ver, los pulsos a la izquierda, los pulsos son regulados, son secuenciales, pero cuando existe el ovario poliquístico, los pulsos de GnRH y LH son muy frecuentes e intensos, y esto va a hacer que haya una alteración directamente sobre la respuesta folicular y en las características del endometrio.
A nivel del páncreas va a haber resistencia a la insulina e hiperinsulinemia. Otra vez, exposición a concentraciones elevadas de andrógenos, ovarios creatínicamente predispuestos a mayor secreción de andrógenos, programación a manifestaciones neuroendocrinas metabólicas y reproductivas, y exposición fetal a exceso de andrógenos maternos. El diagnóstico. El diagnóstico lo establecemos desde que nosotros tenemos esos 3 a 5 segundos que entra nuestra paciente, ya tenemos que estar con la mirada acuciosa, inteligente, casi con la mira puesta por la causa en la que viene. Nuestra paciente vamos a notar por lo general un fenotipo de sobrepeso, una obesidad central. Vamos a notar la característica de su morfología en la forma en que se peina, el acné, ¿cómo se llama? La historia clínica completa tiene que ser bien realizada, el inicio y progresión de los síntomas, los antecedentes familiares, la respuesta al tratamiento, si es que ya llevó tratamiento. Aquí algo muy importante, jamás desvirtuar los tratamientos que los compañeros han iniciado y cuidado con las gesticulaciones, cuidado con los ojos, a veces somos muy expresivos, en especial yo soy muy expresivo en mis gesticulaciones, mantener lo más frío posible y decir, bueno, pues no dio resultado de tratamiento anterior, vamos a manejarlo de esta forma. Las afecciones concomitantes, los tratamientos que le han dado y las terapias actuales. La historia clínica, pues tenemos que hacerla completa. Y valoraremos en el cuadro clínico hirsutismo, obesidad, ovarios poliquísticos, alteraciones de la libido, irregularidad menstrual, amenorrea, debilidad capilar, altas concentraciones de testosterona, resistencia a la insulina, la fatiga, el acné, los cambios de estado de ánimo y si la causa es por infertilidad. El cuadro clínico, una disfunción ovulatoria, la morfología de ovarios, el hiperandrogenismo con resistencia a la insulina, la duración del ciclo menstrual, y las características que tiene nuestra paciente acerca del vello, tanto en caras, vamos a revisar si tiene esbozo, si se rasura. Actualmente ya las pacientes se someten muy tempranamente a técnicas de depilación capilar, si tienen barba, si tienen vello torácico, en la cara posterior de los brazos, la distribución en el abdomen, en la cara posterior de los brazos, de los muslos y en las piernas. Todo esto va a dar una característica de la escala de Ferringer. Al final haremos un diagnóstico también bioquímico en el cual vamos a valorar testosterona libre, testosterona total, dihidroepiandrosterona y androstenediona. El 100% de las pacientes el diagnóstico es clínico y bioquímico. El ovario poliquístico tiene criterios importantes para evitar el sobrediagnóstico. No requiere de una evaluación ecográfica en mujeres que ya presentan evidencia clínica de hiperandrogenismo y disfunción ovulatoria. Las morfologías del ovario poliquístico se detecta por ultrasonido endovaginal. El ultrasonido endovaginal, el ultrasonido abdominal se prefiere en la mujer joven, que no ha tenido relaciones sexuales con la característica del volumen ovárico. Estas serían algunas imágenes en 2D y tercera dimensión de los folículos. Un folículo ovárico concomitante mayor de 10 milímetros pudiera sugerir ovulación inminente y deberíamos repetir el estudio en 2 días, obtener imagen en fase folicular temprana del día 3 a 5 del ciclo. La morfología del ovario puede ser suprimida de forma variable por anticonceptivos hormonales y preferiblemente el examen de supresión hormonal durante al menos 6 meses. Esta paciente que tiene acantosis nigricans, factores de riesgo para diabetes mellitus, sobrepeso, obesidad y el índice de OMA. En el laboratorio y gabinete solicitaremos el índice de andrógenos libres, progesterona, perfil tiroideo, prolactina, hormona antimileriana, la relación FSH-LH, el ultrasonido y en ocasiones tomografía y resonancia magnética. En México, y es algo muy importante para nuestra siguiente plática, el 80% de las mujeres con obesidad y SOP presentan resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina tiene un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónico-degenerativas con el tiempo, subrayando la importancia de tratamientos oportunos. En México contamos con 2 métodos validados para nuestra población para valorar la resistencia a la insulina, ya lo van a mencionar más adelante.
La resistencia a la insulina se asocia con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, asociación como comorbilidades, como son diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, dislipidemia, obesidad y síndrome metabólico, por lo que se exhorta que como parte de la valoración se incluye una curva de tolerancia a la glucosa oral y perfil de lípidos. Esto es también, esta gráfica es muy importante porque podemos ver a un lado cómo está la paciente midiéndole su índice de cadera, abdomen-cadera, y en el peso normal se ha asociado con mayor resistencia a la insulina en 19.30%, con sobrepeso 56.30% y con obesidad hasta el 78.20% con resistencia a la insulina. El diagnóstico diferencial lo haremos con tumor secretor de andrógenos, andrógenos exógenos, síndrome de Cushing, hiperplasia adrenal congénita no clásica, acromegalia, amenorrea primaria hipotalámica, falla ovárica primaria. En la falla ovárica primaria el diagnóstico es amenorrea, pero cuando vemos los ovarios vamos a ver ausencia de folículos. Y en el endometrio muy, muy delgadito, ya no hay estímulo estrogénico, defectos de la insulina, enfermedad tiroidea y alteraciones de la prolactina. En el tratamiento, para ir avanzando ya casi por terminar, la piedra angular va a ser modificar hábitos y estilos de vida. En forma sarcástica y hasta un poquito cruel le digo a mis pacientes que es la piedra angular del tratamiento es agua y ajo, a aguantarse con la dieta y a probarse con el ejercicio. Así es que no queda de otra. Ese va a ser la piedra angular de nuestro manejo. Vamos a manejar los trastornos menstruales, los ovarios poliquísticos, los datos clínicos de androgenismo, la infertilidad y la resistencia a la insulina. Si nuestra paciente llega por irregularidad menstrual, lo más seguro es que hagamos uso de los anticonceptivos hormonales. Esa es una excelente táctica para poder hacer regular a nuestra paciente y mentalmente decirle, estás mejorando. Créame, si asociamos el anticonceptivo, si además utilizamos un medicamento que facilite la disminución de la resistencia a la insulina, la morfología ovárica va a cambiar y la respuesta clínica de nuestra paciente, si además hace ejercicio y dieta, vamos a tener resultados espectaculares. Otros medicamentos que pueden ser utilizados en segunda línea, la metformina, la acetato de ciproterona o la drospirenona. Y cuando queremos únicamente hacer que sea un ciclo regular, pues lo indicaremos la progesterona en forma cíclica, ya sea a partir del día 16 si tiene buenos niveles de estrógenos, o a partir del 21, a partir del 16 por 10 días en la noche y a partir del día 21 por 7 días. Con esto obtendríamos ciclos regulares. Otros tipos de tratamiento para el hiperandrogenismo, la eformitina, la fotodepilación y los anticonceptivos hormonales combinados con andrógenos o solos. Estas son algunas marcas y algunas combinaciones que nos tienen mayor capacidad antiandrogénica, como por ejemplo la ciproterona y el y el nomegestrel. Y aquí tendríamos la nortisterona, levonorgestrel y el desogestrel como excelentes antiandrógenos. En cuanto a metformina, que se ha estudiado muchísimo, tenemos la oportunidad de favorecer en pacientes que precisamente van a tener resistencia a la insulina, metformina con dosis. Quizá aquí a muchos de ustedes les va a alarmar porque estamos acostumbrados o estábamos acostumbrados a utilizar dosis bajas de 500 y máximo 850 por el riesgo, entre comillas, de hipoglucemia. Las dosis actuales nos sugieren de 1.500 a 2.000 miligramos por día, iniciar con dosis bajas y aumentar gradualmente. Su uso largo puede causar déficit de vitamina B12, habrá que complementarle. Tiene un riesgo metabólico que es un sensibilizador de la insulina, más estudios en el SOP, reduce secreción de andrógenos ováricos y suprarrenales, reduce secreción pituitaria de hormona luteinizante, lo que va a favorecer mayor éxito para embarazos y aumenta los niveles de proteína transportadora de globulina. La metformina, utilizada por sí sola, podemos valorar que tiene una ovulación espontánea después de 6 meses en un 75% de los casos.
El minoxidil, que es otro adyuvante para la resistencia a la insulina, se recomienda en dosis de 1500 a 2000 miligramos por día. Se inicia con dosis bajas y aumenta gradualmente. Su uso a largo plazo puede causar deficiencia de vitamina B12. El minoxidil y alfa-lactoalbúmina mejora la absorción intestinal de minoxidil y reduce la inflamación crónica asociada al SOP. Beneficios metabólicos tras 3 a 6 meses, disminuye la glucosa y el índice OMA-IR. Cuando nuestro paciente va por el deseo de embarazo, el fin de nuestro manejo va a ser un niño sano, y ahí tenemos el riesgo para la mamá de diabetes gestacional, de preeclampsia, hipertensión inducida por el embarazo o mayor riesgo de cesárea. Y el resultado de neonatales, mayor riesgo de ingreso a cuidados intensivos neonatales, mortalidad perinatal y trabajo de parto prematuro. El tratamiento de la infertilidad va a ser tratamiento de primera línea, cambios de estilos en estilo de vida. A nuestra paciente que llega por infertilidad le pedimos que baje mínimo el 10%. De segunda línea, inductores de ovulación, y de tercera línea, fertilización in vitro. De medicamentos inductores de ovulación tenemos el letrozol, es un inhibidor de la aromatasa, es un método primario de inducción de farmacológica. La dosis inicial de 2.5 a 7.5 miligramos según vayamos viendo la ovulación. Iniciar el tercero, cuarto, quinto día del ciclo. Lo podemos utilizar también el citrato de clomifeno. Y cuando tenemos dificultad para que una mujer se embarace, vamos a tener en la paciente riesgos de sensación de frustración y ansiedad, infertilidad, sobrepeso, exceso de vello corporal y facial, acné. Vamos a tener una paciente con mayor posibilidad de ser depresión, trastorno de ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria. Tenemos que hacer una evaluación rutinaria y derivar con especialistas. Repercusiones a largo plazo: síndrome metabólico, diabetes mellitus, hígado graso no alcohólico, sobrepeso, obesidad central. Una paciente con hiperestrogenismo persistente, mayor riesgo de cáncer, hiperplasia endometrial y cáncer endometrial. Cáncer endometrial a edad mayor de 54 años y hasta cáncer ovárico. La anovulación crónica refleja la estimulación miogénica prolongada del endometrio mediada por estrógenos y una exposición adecuada a la progesterona para la diferenciación endometrial. ¿Por qué abortan las pacientes que llegan a tener ovario poliquístico? Una paciente que viene con ciclos espaciados de tipo amenorrea, pero de repente tiene síntomas de embarazos y aborta, es bastante frecuente, hasta un 50%. Aborta porque tiene un desequilibrio hormonal en la producción de testosterona, progesterona, por la anovulación, o que es una ovulación de mala calidad, porque hay alteraciones en la ventana de implantación endometrial, porque hay cambios en la expresión de factores de crecimiento y una inflamación crónica a nivel endometrial. Repercusiones a largo plazo de los recién nacidos: hipoglucemia neonatal, muerte perinatal, preeclampsia, diabetes gestacional, hipertensión gestacional, parto prematuro, cesárea y aborto. Estos son algunos estudios que yo les sugiero se apoyen: testosterona libre, insulina, dehidroepiandrosterona, androstenediona, T4 libre, testosterona libre, cortisol, anticuerpos anticardiolipina, antitiroglobulina, anticuerpos antimicrosomales, hemoglobina glucosilada C. Perfil tiroideo, proteína transportadora de globulina, paratormona, hormona adrenocorticotrópica, hormona antimileriana, FSH, LH, estradiol, progesterona, prolactina, 17-hidroxiprogesterona, triodotironina, hormona estimulante de tiroides. Y las conclusiones de mi práctica con ustedes serían que el SOP es una enfermedad que afecta bienestar y calidad de vida de las mujeres. El SOP tiene repercusiones clínicas a corto y largo plazo. Su diagnóstico es clínico. Los hallazgos ultrasonográficos deben considerarse solo como un apoyo al diagnóstico. El tratamiento tiene que individualizarse. No todas las pacientes quieren ser mamás. Imagínense a un adolescente que le vayamos a inducir ovulación. ¿Para qué? Entonces tenemos que cuidar muy bien por cuál es la necesidad clínica de nuestra paciente. Hay que identificar riesgos para un adecuado manejo multidisciplinario, ya que existe el riesgo de infertilidad secundaria o oligoovulación o anovulación. Favorecer un trabajo en equipo en el cual incluyamos a un endocrinólogo, a un nutriólogo, a un psicólogo y a veces hasta el psiquiatra. El estilo de vida es la medida terapéutica principal.
La hiperinsulinemia altera el metabolismo androgénico. Y yo estoy muy agradecido por su atención. Los dejo con la licenciada Maritza para que vean la siguiente parte del tratamiento. Muchísimas gracias, doctor Salmerón, por su apoyo en lo que se acomoda la ponencia de la licenciada Marisa. Pues nuevamente que quería yo externarle mi agradecimiento porque pues esta ponencia es bastante importante, doctor. Hay una pregunta, no sé si va a contestarla de una vez Sí, o nos no, esperamos estamos al final. a que te... Estamos al final, sí. Ah, bueno, muy bien, Estamos al está final, bien, doctor. sí, gracias. Sí, 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 doctor. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Marisa Tapia Rojas y yo les voy a hablar sobre la nutrición en el síndrome de ovarios poliquísticos y resistencia a la insulina. Aquí yo quiero dejarles una pregunta que quizás el doctor ya profundizó un poquito en el tema. Si es la resistencia a la insulina la causa o el efecto de este síndrome de ovarios poliquísticos. ¿Ustedes qué creen? Bueno, el síndrome de ovarios poliquísticos tiene mucho en común con los pacientes con diabetes tipo 2. Por ejemplo, también presentan, como lo mencionó el doctor, las pacientes presentan sobrepeso, presión alta, colesterol alto y resistencia a la insulina. El SOP es un trastorno causado por una resistencia a la insulina y hace que el riesgo de desarrollar diabetes en estas pacientes sea entre 3 y 5 veces más elevado en las mujeres jóvenes. Entonces, este es un dato muy importante que cuidar. Aquí les voy a compartir algunas ideas. Como les mencionó anteriormente, solamente la dieta y los cambios en el estilo de vida y ni siquiera los medicamentos puede ser que reviertan la resistencia a la insulina. El SOP y la diabetes tipo 2 son trastornos que han sido relacionados con la alimentación que está llevando la paciente. El principal factor que es muy importante es la pérdida de peso. Se ha demostrado que va a reducir la testosterona, va a mitigar la resistencia a la insulina y el hirsutismo. Por lo tanto, este es un punto muy importante que deben de atender con sus pacientes. La obesidad se considera un desequilibrio hormonal, no calórico, y el problema que se halla aquí es el aumento de peso no deseado, principalmente relacionado con esta resistencia a la insulina. Los mismos principios que rigen en la reversión de la diabetes tipo 2 van a ser aplicables a la prevención. Aquí es muy importante lo que está comiendo la paciente. Por ejemplo, muchos de nuestros pacientes, quizás ustedes no sé si preguntan o no en la consulta, ¿qué están comiendo las pacientes? Muchas de ellas llegan con su Coca-Cola, nos están esperando allá afuera con sus golosinas. Entonces, aquí va a ser el mismo concepto para la prevención y para la reversión de la enfermedad. La diabetes tipo 2 puede entenderse como una enfermedad causada por un exceso de insulina, el cual es debido a un consumo excesivo de azúcar y de carbohidratos refinados que viene consumiendo la paciente por muchos años antes de que atienda pues a la consulta con su ginecólogo. Entonces, vamos a hablar mucho sobre el tema de la resistencia.
Imagínense que ustedes tienen una maleta que emularía pues una célula. Si nosotros durante el día vamos consumiendo ciertos carbohidratos, mucho contenido de azúcar, nuestra maleta va a estar desbordada. Ya no va a aceptar más glucosa dentro de esta maleta. Este es el mismo principio para el tema de la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2, son reversibles y se pueden prevenir sin medicamentos, pero solo podríamos conseguirlo de dos maneras. La primera sería que el paciente pues ya no coma tanta azúcar, ¿no? Y por otro lado, que el paciente pueda quemar el azúcar sobrante. Y esto es importante, que los pacientes no sean sedentarios, que los pacientes hagan ejercicio, que se muevan, no todo el día viendo Netflix ni el celular. Algunas cuestiones básicas relativas a la insulina. Fíjense muy bien, el verdadero control de esta enfermedad es el equilibrio que va a existir entre glucosa y la insulina, por el otro lado. Lo que hay que hacer aquí es vigilar las hormonas, no las calorías. Y aquí algo bien importante es que la insulina es la hormona. ¿Y cómo regular la glicemia y la insulina? Bueno, la alimentación en sí no nos debe de estar provocando estos picos de glucosa y tampoco picos de insulina. ¿Por qué? Porque si nosotros fomentamos en nuestros pacientes que estén comiendo 5 veces al día y estar comiendo una barrita de granola, una tortilla, el pan, el refresco, vamos a tener más picos tanto de glucosa como de insulina. Entonces, aquí algunos pilares que son para un buen balance hormonal en sí. En primer lugar, sería, como lo mencionó el doctor, la alimentación. Ahorita vamos a adentrarnos un poco a este tema. También que las pacientes tengan un buen descanso, que el descanso sea reparador. La gente que duerme mal funciona mal. Entonces, para que la gente pueda tener un buen descanso, necesitamos que cene más ligero quizás, no estas comidas copiosas que van a darnos estos grandes picos de azúcar en la sangre, quizás esas ayudas en la noche, dejarlas de lado. En tercer punto, puede ser también sugerir que también estemos en contacto con la luz solar. Porque sobre todo a ciertas horas es muy beneficioso. Puede ser las primeras horas del día, las últimas de la tarde. Esto nos va a ayudar a que nuestro cuerpo segregue melatonina y que por la noche nosotros podamos tener un buen sueño reparador. En cuarto punto, la actividad física, que es indispensable, sobre todo si la paciente quiere controlar sus glicemias. La actividad física va a ser indispensable para estas pacientes. En el quinto punto sería un manejo del estrés y como lo mencionó el doctor, estoy totalmente de acuerdo, sería que pudiéramos tener un equipo interdisciplinario donde la paciente también pueda acudir a saber manejar con lo que está viviendo en el estrés, quizás como mencionó, con un psicólogo, con un psiquiatra. Y yo les quiero contar un poquito más del sexto punto, que es el tema del ayuno. Ahora sí, ¿cuál es la dieta ideal para una persona con resistencia a la insulina? En general, hay tres grupos de alimentos que son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Y algo que aquí quisiera yo contarles sería, bueno, en el caso de los carbohidratos, estos sí nos desencadenan un pico de azúcar en sangre, ¿sí? Todo lo que es el pan, la pasta, las tortillas, el atole, los tamales, toda la dieta T va a activar glucosas e insulinas. Tenemos un grupo de proteínas. Cuando se consume en exceso, también nos pudiera estar afectando nuestros niveles de glucosa en sangre. Entonces, ¿ustedes qué dirían? ¿Qué nos queda aquí? Y a veces esto es un tema un poco controversial, sobre todo porque venimos mitificando a las grasas. Pero hoy vamos a ver cuál podría ser este grupo de alimentos, esta combinación de alimentos y pues por lo que yo les sugeriría, se informaran un poquito más de estos temas, sobre todo de cómo afectan los niveles de azúcar en sangre en estos grupos de alimentos. Bueno, aquí yo les quiero platicar un poco sobre pues, mi consulta privada. Lo que yo he estado proponiendo, sobre todo con pacientes que ya llegan con este tipo de trastornos metabólicos, son las dietas bajas en carbohidratos, que han demostrado ser las más efectivas para que el paciente reduzca el peso corporal,
disminuya el tamaño de la cintura y mejore sus niveles de glucosa en sangre. Entonces, esto lo vamos a ir desarrollando poquito a poquito. Una alimentación baja en carbohidratos permite que el paciente consuma proteínas de alto valor biológico. Estas son las proteínas de origen animal. Puede ser el pollo, el pescado, el pavo, la carne de res, cerdo, cabra, cordero, etcétera. Aquí esto el paciente lo puede comer. El huevo, que había estado también como siendo uno de los prohibidos por el colesterol, se sabe que se puede consumir todos los días. Entonces, aquí yo les dejo algunas referencias. Si quieren profundizar en el tema, con muchísimo gusto se los comparto. Pero el huevo es una proteína de alto valor biológico. Y una de las consideraciones aquí es que el huevo, mientras menos se cocine, todavía es mucho mejor. De hecho, porque algunos nutrimentos que se encuentran en la yema son susceptibles al calor, por lo tanto, los huevos tibios y pochados son de las mejores opciones para los pacientes. Los quesos, fíjense muy bien, los quesos pueden ser queso de cabra, queso de oveja, quesos de leche de vaca, pero tengan mucho cuidado, sobre todo cuando se compran estos quesos. Esta foto la tomé yo en un supermercado de la ciudad y fíjense muy bien, aquí dice imitación queso Gouda. Y esto pues obviamente no vendría de estas fuentes de proteínas, sino que ya se fabrica a nivel industrial con otros ingredientes que no van a ser buenos para los pacientes. También evitar todos los quesos que digan queso tipo manchego, queso tipo americano. Aguas con estos, no son quesos. Todas las verduras bajas en carbohidratos se permiten, sobre todo, por ejemplo, aquí hay muchas que el paciente puede preparar en diferentes maneras: el apio, pepino, berenjena, chayote, lechugas, hongos, setas, champiñones, etcétera. Todas son bienvenidas y también estas tienen un poquito de carga de carbohidratos. Hay que poner atención. Quizás aquí es donde las pacientes podrían consumirlas un día sí, un día no, o una vez al día únicamente, las zanahorias, calabaza, tomate, cebolla y betabel. Estas frutas son las mejores opciones para un paciente que ya está teniendo resistencia a la insulina. En el caso de los frutos rojos, por ejemplo, las fresas y toda esta familia de berries, que son moras, zarzamoras, todas se permiten. El aguacate, las aceitunas y el jugo de limón. En este caso, sobre todo con las semillas y frutos secos, aquí se pueden consumir. Por ejemplo, en el caso de las semillas se consume el cáñamo, que también se llama hemp, el ajonjolí, la chía y la linaza, de preferencia remojaditas en agua, sobre todo para aquellos pacientes que tienen un poquito de estreñimiento. En el caso de los frutos secos, sería un puñado, un buen puñado, como la palma de su mano, esta porción, ¿sí? Nuez de Brasil, pecanas, macadamias, almendras, pistachos, pepitas. Y el cacahuate, de preferencia evitarlo porque tiene una actividad muy estrogénica y aparte, pues ¿cómo les digo? Es un alimento que se parece más a los frijoles, que puede desencadenar un mayor pico de azúcar en sangre. Entonces, esto obviamente se va adaptando a cada paciente y es lo que vamos a ir cuidando en la consulta. Todos los aderezos que les estoy presentando a continuación se pueden utilizar. En el caso del vinagre de manzana, balsámico, limón, aceite de oliva, mayonesa de aceite de aguacate o olivo prensados en frío, salsas a base de yogur griego. Aquí yo los invito a que investiguen cómo leer etiquetas y esto es indispensable porque el paciente tiene que saber qué es lo que está comiendo cuando compra un alimento. La mostaza, sal, especias, orégano, albahaca, el pesto de albahaca, etcétera. Estas son algunos aceites y grasas para cocinar. Y este es un tema que voy a platicarles un poquito porque, por ejemplo, mucha gente buscando hacer estos cambios utiliza aceite de oliva. El aceite de oliva es una buena alternativa. Sin embargo, lo que tenemos que buscar es un aceite de oliva que en su etiqueta diga extra virgen, que diga prensado en frío, que venga en un frasco de vidrio color ámbar y de preferencia que tenga un grado de acidez muy bajito.
¿sí? Este sería un buen aceite de olivo. No todos los aceites de oliva que ustedes pueden ver en el supermercado son buenas opciones. Algunos dicen aceite de oliva refinado y estos habría que evitarlos. Lo que es importante con el aceite de oliva es que es una grasa que no se debe de calentar porque su punto de fusión es muy bajito, entonces no, digamos, matamos todas sus actividades antioxidantes y yo lo pongo en el sartén para hacerme unos huevos, por ejemplo. Tenemos otras opciones, por ejemplo, el aceite de aguacate, que diga prensado en frío, el aceite de coco, la mantequilla y aguas, que no compren margarina o la mantequilla clarificada que se llama ghee, puede ser buena opción, y también la manteca de cerdo. Eh, los derivados lácteos e imitación, que son muy buenas opciones, puede ser el yogur de la leche de vaca, yogur de leche de cabra, coco o almendras, la leche de almendras o coco. Aquí es importante, como les he platicado, aprender a leer etiquetas, que no tenga otros ingredientes agregados ni azúcares. El kéfir de leche de cabra, agua o coco. Y bueno, aquí las bebidas, el agua natural simple será la bebida principal y esencial para todos los pacientes para mantenerse hidratados. El café negro sin azúcar, panela o edulcorantes, de preferencia una vez al día, y esto va a ser dependiendo del paciente. Las infusiones de té, por ejemplo, jengibre, manzanilla, tila, té limón, etcétera. Las bebidas a base de almendras, que son como el tipo leches de almendras, y estas, bueno, se pueden hacer en casa de manera muy fácil. Y el agua mineral, agua sola o con limoncito, dependiendo del paciente. Lo que no va a estar permitido para estos pacientes que quieren regular sus niveles de glucosa en sangre es el azúcar. Como hemos ido viendo, bueno, el azúcar es por algo se le dice el veneno blanco allá afuera. Y otro tipo de azúcar que quizás no sé si ustedes o no estén tan familiarizados es el jarabe de maíz de alta fructosa. Este jarabe de maíz de alta fructosa se ocupa mucho a nivel industrial, en la industria alimentaria, porque es incluso más barato que el azúcar de mesa. El azúcar de mesa se llama sacarosa y este tipo de jarabe es, bueno, algo muy común y que ustedes van a ir buscando en las etiquetas. De hecho, si ustedes en su casa tienen algún producto, revisen que no tenga jarabes de maíz de alta fructosa. ¿Por qué? Porque este tipo de jarabes se ha asociado con mayor proporción de hígado graso. Entonces, toda esta fructosa que nosotros vamos a estar consumiendo a través del azúcar y a través de este tipo de productos nos promueven que el paciente tenga hígado graso. Tampoco está permitido el pan, el trigo, derivados, ni la sopita de pasta, ni el espagueti, los jugos o los zumos que son pues, de frutas, todas estas bebidas energizantes, que no sé si puedo decir marcas o no, pero que conocemos nosotros, los refrescos de todo tipo, la miel, los cereales, el agave. Algo bien importante son también evitar los aceites hidrogenados, que estos son refinados y son lo que se llama aceites vegetales. Estos aceites vegetales, si se fijan, no vienen de vegetales, vienen de semillas y en su proceso de extracción involucran derivados del petróleo. Entonces, es importante que el paciente no consuma ninguno de estos aceites, ni de canola, ni de girasol, ni maíz, ni de algodón, ni ninguno de estos. Todos los cereales nos van a promover que nosotros tengamos picos de azúcar en sangre. Entonces, quitarles a nuestros pacientes que si el agua de avena, que si el agua de amaranto, que si el atole, el arroz, el maíz. Yo sé que somos un país que nuestra base de la alimentación es el maíz. Yo lo sé, pero a algunos pacientes yo sí les digo, quítate las tortillas, quítate el atole, quítate todos estos alimentos y tú vas a ver cómo en tus niveles de azúcar en sangre van a estar más controlados. Esto lo vamos a comprobar nosotros. Las frutas, ya les platiqué las que son permitidas, pero si se fijan, las frutas tienen un tipo de azúcar que se llama fructosa. Y esta, como lo vimos anteriormente, también va a provocar o va a ser un detonante para que los pacientes pues estén teniendo esos picos de azúcar, esos picos de insulina. La leche de vaca tiene lactosa, que también es otra prima de la glucosa, entonces aguas con estos alimentos.
Yo les quiero enseñar esta tabla porque si se fijan aquí, pues son algunos alimentos y cómo afectan los niveles de azúcar en sangre. Entonces, por ejemplo, el primero pues sería un arroz blanco, ¿sí? Yo le explico esto mucho a mis pacientes y les digo, bueno, si tú te comes una porción, no les digo de qué tamaño, por supuesto, pero ustedes lo pueden ver aquí en la segunda columna en donde dice serving size, es el tamaño de la porción, va a tener o va a ser el equivalente a que tú te comas 10 cucharaditas de azúcar. En el caso de la papa, por ejemplo, sería como 8.2. Las papas fritas, si se fijan, son como 7.5 cucharaditas de azúcar. El espagueti blanco, sin nada, como 6.6 cucharaditas de azúcar. Por ejemplo, en el caso de los chícharos, que viene aquí frozen peas, sería como 1.3. Qué diferencia, ¿no? En el caso del maíz dulce hervido, imagínense en un pedacito de un elote del llano, ¿sí? Serían como 7.3 cucharaditas de azúcar. Un plátano, 5.7, una manzana, aquí no sabemos si es una manzana de qué tamaño ni de qué proporción, pero sería el equivalente a 2.3 cucharaditas de azúcar o una rebanadita pequeña de pan. Por ejemplo, de un pan como para prepararnos un sándwich, serían 3. Un brócoli hervido, fíjense la cantidad de azúcar que implica un brócoli, 0.2 de cucharaditas de azúcar. Pero en el caso de los huevos, si ustedes ven en la tabla, es 0. Entonces, esto es importante que el paciente entienda que hay otros alimentos que tienen un índice glicémico muy bajo, como el pollo, como el pescado, las almendras, los hongos, el queso. Entonces, estas son opciones que el paciente puede elegir comer, ¿sí? Yo les quiero enseñar esto del jarabe de maíz de alta fructosa, porque aquí se le menciona como el mayor impostor del azúcar. Y como les he comentado, esto ha llegado a reemplazar al azúcar de mesa en muchos de los alimentos que nosotros tenemos en nuestra casa. Fíjense bien, aquí, bueno, quizás no se aprecia muy bien, pero aquí ustedes lo pueden buscar en Google como jarabe de maíz de alta fructosa y pueden empezar a notar cuánto de este jarabe tienen nuestros alimentos. Las galletas Oreo están aquí mencionadas, el yogur natural Yoplait, que uno diría, bueno, es muy saludable. Tenemos que leer los ingredientes. El pan Bimbo, de verdad, acuérdense o piensen en sus pacientes, en sus hijos, en sus sobrinos. ¿Quién no lleva un sándwich a la escuela? Entonces, aquí estos son de los puntos que nosotros tenemos que ir cambiando en nuestros pacientes, la manera en la que están comiendo. O aquí vienen otros, por ejemplo, en nuestras casas hay cereales como estos de esta marca o la del Tigre, ¿sí? Todos estos tienen jarabe de maíz de alta fructosa. Los jugos Fumex, la Pepsi, la Coca, toda esta salsa catsup, las papitas, las barritas marinela, incluso fíjense muy bien, nosotros somos los que estamos poniéndonos la soga al cuello cuando desde chiquitos a nuestros niños les estamos dando este jarabe caro. Estos son un peligro para la salud del bebé. Entonces, ¿hasta dónde estamos nosotros interviniendo con la alimentación de nuestros pacientes? Otros que tienen jarabe de maíz de alta fructosa, algunos de ellos, fíjense, esta es la revista del consumidor, no sé si se acuerdan de ella, muchos de ellos no los mencionan, ¿sí? No los declaran. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que ser muy sensibles para educar a nuestros pacientes y sobre todo que el paciente vea otras opciones. Todas las cervezas, muchas de ellas tienen colorantes, tienen jarabes de maíz y tienen ingredientes que nosotros no podemos ni pronunciar. Entonces tenemos que ir haciendo un cambio en la manera en la que tenemos que estar haciendo nuestras recomendaciones alimentarias a los pacientes. Y yo les quiero platicar sobre 3 reglas que son importantes e indispensables para revertir la resistencia a la insulina en los pacientes. En primer lugar, evitar la fructosa, que esta es la regla más importante, eliminar todos estos azúcares añadidos a la dieta. Sobre todo, tengan mucho cuidado con estas que se llaman las calorías líquidas, que muchas veces vienen en forma de refrescos, que vienen en forma de juguitos, que vienen en forma de bebidas para deportes.
muchas veces estamos agregando más fructosa de la que nuestro hígado puede metabolizar. En segundo lugar, y aquí, disculpa, se me barrió la numeración, pero sería reducir los carbohidratos refinados. Y aquí, dependiendo mucho del paciente, también que el paciente aprenda a comer, que pueda disfrutar las grasas naturales. Y por último, que el paciente consuma alimentos reales, ¿sí? Ya no hacer tantas paradas en los Oxxos, ya no delegar nuestra alimentación a las supercocinas económicas, ya no. Tenemos nosotros, si queremos cambiar de vida, tenemos que empezar a hacer cambios en nuestra alimentación y nuestro estilo de vida. Fíjense muy bien aquí algo con el tema del ayuno, pues nuestro cuerpo es todavía como si fuéramos cazadores recolectores. Nuestro cuerpo no sabe que estamos en el pleno siglo XXI, ¿sí? Nuestro cuerpo es el de una persona que antes salía a cazar, que quizás podía tener estos festines cuando cazaba, pero también pasaba largos periodos sin alimento. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuántos de nosotros estamos como los de la derecha? Quizás promoviendo un estilo de vida en el que tenemos una alimentación seguida, ya no damos chance a nuestro cuerpo a aprovechar lo que hemos estado ingiriendo. Y pues yo sé que a veces el tema del ayuno nos da un poco de escalofríos, pero yo solamente quiero que ustedes piensen que ayuno es como estamos ahorita nosotros, que quizás estamos aquí platicando de un tema de resistencia a la insulina, de ovarios poliquísticos, no estamos comiendo, mi cuerpo está funcionando con las reservas que sí tiene. Entonces, todo esto también es importante que como médicos, profesionistas de la salud, nosotros podamos sugerir a nuestros pacientes. De hecho, yo en la consulta abordo el tema del ayuno y les digo a los pacientes, ¿a qué hora cenaban tus abuelos? Y muchos de ellos me dicen, bueno, mis abuelos cenaban quizás cuando se estaba metiendo el sol. Bueno, pues esa es una hora sensata para que nuestro cuerpo estés cenando y tengas un rato más para aprovechar lo que cenaste. Dejas a tu cuerpo que funcione y de por sí el ayuno principal es el de la noche, porque en la noche, pues nosotros no nos levantamos a comer a las 3 de la madrugada. Los pacientes que lo hacen es porque quizás ahí tienen otras circunstancias que nosotros las vamos a ir resolviendo para que ya no se paren, para que no tengan insomnio, y esto es algo que vamos platicando en las consultas, que el paciente aprenda a comer. Entonces, aquí lo importante, fíjense muy bien, es revisar el metabolismo de las pacientes. Revisar siempre el valor de la insulina, de esta hormona maravillosa que es la encargada de regular toda esta orquesta metabólica. La insulina en ayunas, los pacientes, yo sé que quizás en los resultados de laboratorio siempre nos ponen rango de referencia de 10, pero créanme que los pacientes que tienen una insulina en ayunas de 4, 5, 6 tienen un metabolismo óptimo. Y este tipo de pacientes quizás cuando empiezan a comer y la glicemia está controlada y la hemoglobina glucosilada se encuentra en muy buenos rangos, en 5, 5.1, bueno, estos pacientes no tienen, vamos, tienen un metabolismo excelente. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a tener mucho cuidado con esto, porque no es lo mismo que mi paciente tenga una insulina en ayunas de 4, pero unas glicemias de 170. ¿No? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que ir observando en los pacientes, que la glucosa y la insulina estén en rango. Las glicemias en ayunas, lo ideal es que estén menor de 93, y esto, bueno, se ha visto en publicaciones médicas, que los pacientes que empiezan a tener niveles de glucosa mayores de 93, 94, 95, a futuro pudieran tener diabetes. Entonces, esto sí lo tenemos que ir revisando en nuestros pacientes. 2 horas postprandial, bueno, menor a 100. El índice de cintura-altura nos va a dar Ay, son un las 11, gran ¿no? parámetro de cómo está mi paciente. Por ejemplo, si ya nosotros, desde que, como decía el doctor, desde que la paciente está entrando por la puerta a su consultorio, quizás ver cómo está su cintura, cómo está su cadera, nos da los primeros parámetros para saber si la paciente ya tiene resistencia a la insulina. Los triglicéridos, mucho mejor que estén bajitos.
óptimos de 60 más menos 10, ¿sí? Predicción de resistencia a la insulina. Aquí puede ser algo bien importante evaluar estas combinaciones de triglicéridos con HDL para ver si puede ser un indicador de resistencia a la insulina y que pueda conducir a una diabetes tipo 2. Las mujeres con este trastorno de síndrome de ovario poliquístico deberían someterse a una detección de diabetes tipo 2 cada año. Recuerden que aquí estos valores es cómo está mi paciente el día que se fue a tomar esos análisis. Y tendríamos que evaluar si la paciente está teniendo mucho estrés, si la paciente se cambió de ciudad, si la paciente está pasando periodos muy altos de muchas condiciones en general. Bueno, pues evaluar si es necesario repetir algún análisis, ¿no? Para ver qué tipo de falso positivo pudiera darse en ese momento. Y bueno, pues ahora sí que con esta plática yo quisiera preguntarles de nuevo, ¿ustedes qué creen? ¿Qué fue primero, la resistencia a la insulina o el síndrome de ovarios poliquísticos? Entonces, pues yo nada más quiero dejarles aquí una reflexión, que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina, como decía Hipócrates. Y pues esa sería mi presentación. Muchísimas gracias. Creo que van a tener algunas preguntas. Licenciada Marisa, muchísimas gracias por esta ponencia tan ejecada. La verdad es que como médicos somos los primeros que tenemos que llevar esta información a nuestros pacientes. Gracias, doctor Salmerón. La verdad es que hay muchas preguntas para ustedes y pues bueno, aprovechando que está la licenciada Marisa, tengo una duda aquí. Digo, esto es un poquito en niños. En pediatría nos han dicho que el huevo tiene que ser bien cocido. La razón es porque nos habían explicado que, uno, por la salmonela, ¿no? Que hay más riesgo que se pueda contaminar un huevo por salmonela si no está bien cocido, y la otra porque las proteínas no se aprovechaban mejor. Ahorita que la escuché, escucho que es mejor que no sea tan cocido, entonces tengo esa duda porque la verdad es que yo sí he dado la recomendación que el huevo se cueza bien, entonces tengo esta duda, licenciada Marisa. Claro que sí, mira, lo que pasa sí tiene usted razón con el tema de la salmonela. Yo lo que le recomiendo mucho a los pacientes, como la cáscara de huevo es porosa, sí lavarla al chorro del agua, digamos, incluso se puede ocupar muy poquito detergente, algo muy rápido, y después se podría ocupar, digamos, de esta manera. Durante el proceso, digamos, este proceso de limpieza hace que la salmonela pues no sea tan apta para desarrollar ningún tipo de infección. Entonces lavamos el huevo y lo cocinamos. Muchísimas gracias, licenciada. Bueno, voy a empezar, no sé si disponen de un poquito de tiempo para muchas preguntas que hay para ustedes. Es primero la duda. Bueno, voy a empezar. Doctor Salmerón, disculpe, si hacemos ultrasonido a un adolescente el día 1 o el día 5, ¿es normal que reporten varios folículos? Sí, sí, pero habrá que checar que haya en una buena arcada ovular en este adolescente, unos 6 a 8 óvulos pequeños de 2 a 7 milímetros máximo. ¿Sí? Ujú. Gracias, doctor. ¿Sí? El doctor Carlos Alberto dice, buen día, doctor Salmerón. ¿Qué sabe de los análogos de GLP-1 en el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico? Muchas gracias por la ponencia. Sí, son adyuvantes para mejorar la resistencia a la insulina y va a tener mejor efecto ¿cómo se llama? Para estabilizar a nuestra paciente y haya mejor respuesta a la inducción de ovulación. Gracias, doctor. La doctora Violeta Gisela Granados dice, excelente, doctor Salmerón, saludos. Se dejó de escuchar. Cuando preguntaba por el quístico o la resistencia a la insulina, bueno, la respuesta aquí fue que dijeron que ambas. Y bueno, a Beatriz Adriana Castellanos dice, el mioinositol, ¿hasta qué tiempo lo debemos indicarlo? ¿Se puede usar como preventivo, como suplemento alimenticio en pacientes con factores de riesgo para SOP?
Sí, luego se sugiere que sea indicado 2 gramos al día por 6 meses, pero va a depender la causa por la cual se indique. En este caso, si es para regularizar, para mejorar y conservar la función ovárica o para favorecer un embarazo exitoso. Gracias, doctor. La doctora Denis Toyita le comenta, gracias, licenciada Marisa, que si puede proporcionar su dirección para enviarle pacientes para consultas particulares, por favor. Entonces, Sí, ahorita vamos a necesitar sus datos, licenciada. sí, con mucho gusto. Estoy próximamente, bueno, yo radicaba en la Ciudad de México y ya vivo por el momento aquí en la ciudad de Oaxaca. Entonces te puedo dejar mi teléfono con muchísimo gusto. Se los doy, es el 55, sigue siendo número de México, 1235-1887. Bueno, muchas gracias. Ahorita lo vamos a anotar para que los que no lo escucharon lo puedan ver en el chat. También Juan José Martínez Subeldia dice, gracias, excelente ponencia. Nuevamente la doctora Beatriz Adriana dice, buenos días. Si el aceite de oliva em, no se recomienda usar para cocinar a fuego, ¿cuál sería el aceite ideal? Bueno, para cocinar, yo sé que a veces este tema, sobre todo en el tema de las grasas, es algo que viene empezando a sonar un poco más fuerte. Por ejemplo, yo sí a mis pacientes les quito el aceite vegetal, a todas les digo, ya no vas a cocinar con aceite patrona, ¿no? Y al principio se ponen un poco nerviosas cuando les digo que les voy a sugerir cocinar con manteca de cerdo. Y si esto de verdad es un tema que al principio el paciente se siente muy, muy nervioso porque pues como que nos hicieron creer durante muchos años que era el culpable de muchas enfermedades crónico-degenerativas. Ahora se sabe que precisamente pues el aceite vegetal es el aceite que pues está promoviendo en gran parte todos estos desequilibrios y sobre todo traen mucha inflamación. Entonces yo le digo a las pacientes, prueba con manteca. A mí me costó trabajo empezar a cocinar con manteca, lo reconozco, pero de verdad que cuando uno empieza a ver los cambios en su cuerpo, cómo se siente, etcétera, es cuando el paciente se abre a estas opciones. Tanto la manteca, el aceite de coco, la mantequilla, el ghee, son buenas opciones para cocinar. El que no conoce el ghee, bueno, es una mantequilla clarificada. Lo que se hace es poner a calentar la mantequilla, se separa la grasa de la proteína, se queda con la pura grasa y también sabe muy rico y es excelente también para cocinar. Wow, muchas gracias. El ki, ¿cómo se escribe? Disculpen mi ignorancia. Se escribe G-H-E-E, Ah, G-H-E-E. Gui. Ajá, Ajá. aquí lo podrían encontrar quizás en algunas tiendas orgánicas, aquí en el centro comercial, orgánicos de Ali, pueden buscarlo incluso en el Chedraui, en la sección de productos del mundo. Ahí. Muchísimas gracias. Bueno, hay alguien que pone felicitaciones, no puso su nombre, les pedimos, hacemos un pequeño paréntesis para que traten de colocar su nombre en su dispositivo y sepamos quién nos está respondiendo, porque pues acuérdense que hay un cuestionario que se les hace al final y que solamente si responden más del 60% van a ser acreedores a su constancia con valor curricular. Entonces dice felicidades por excelente presentación a ambos, muy buenos ponentes. Y bueno, Claudia A. García dice una gran ponencia, gracias. La doctora Denis Toyita dice, pregunta para el doctor Salmerón, ¿qué día del ciclo menstrual recomienda usted se debe realizar ultrasonido para que sea más certera la visualización de folículos o quistes ováricos? Mm, a ver, yo citaría a la paciente el día 11 a 12 porque ya vería la característica de la arcada ovular y si hay un folículo dominante o preovulatorio. Eso sería el día ideal. Aparte, los signos de estrogenización en endometrio, un endometrio trilaminar, así como las que mostré en las diapositivas. Ese sería el día ideal. Hay quienes citan desde el día 3, luego el día 7, 9, 11. Yo procuro citar el día 11 a 12 porque es cuando tengo el óvulo y hago la correlación. Ayer que vi a una paciente le dije, bueno, es que usted no se embarazó, no entiendo por qué no se ha embarazado.
porque tiene un óvulo muy bonito del lado derecho, en el caso de la pantalla, ovario derecho, de 17 milímetros y un endometrio trilaminar de 7 a 8 milímetros. Entonces, ovulación no es el problema. Gracias, doctor. La doctora María Isabel Cruz dice, gracias, excelente ponencia. ¿El yogur que se realiza con búlgaros son recomendables para los pacientes con resistencia a la insulina? Yo sí se los recomiendo a mis pacientes. Lo que les digo es que pongan atención a la leche que le ponen a los búlgaros, porque si le estás poniendo Nutrileche, bueno, eso no es leche, es un producto lácteo, está hecho como que con otros ingredientes. Entonces, mientras mejor calidad sea la leche, va a ser de mejor calidad el yogur. Y yo sí se los recomiendo a los pacientes. Aquí va a depender mucho si el paciente es un diabético descontrolado, si es un paciente controlado, que controla sus glicemias, que controla, ya no toma refresco. Entonces, bueno, aquí precisamente con estos datos es como evaluamos si el paciente sí lo debería tomar o no. Gracias, gracias, licenciada. Aquí también hay más felicitaciones. Muchas gracias. También la doctora Gladys Violeta, felicidades a ambos. Hay bastantes felicitaciones para ustedes dos. La verdad fue muy enriquecedora este trabajo en conjunto, muy admirable el trabajo que hacen ambos y de reconocer todo lo que ha hecho usted, su trayectoria, bueno, de ambos, una gran trayectoria que la verdad es que se nota aquí al momento de que lo externaron en esta ponencia tan enriquecedora para nosotros. Y no sé si desean agregar algo más al auditorio que estamos aquí. Pues el mensaje final sería que si tienen trastornos menstruales, se acerquen a su médico, porque puede ser algo tan simple como una alteración del patrón menstrual de este mes, puede ser que también sea un quiste folicular persistente o que se esté generando alguna alteración más importante a nivel de ovario. La otra, por favor, tomen ácido fólico. Es una insistencia que resulta tediosa, pero elemental. El ácido fólico hasta es antioxidante. Y así se quieran embarazar en 5, 7, 10 años, tómenlo diario. Traerá hijos sanos. Incluso en el factor masculino, nos resistimos a considerar lo elemental. El 50% de la información genética es del ovario y el otro Gracias, doctor. 50% del espermatozoide. El hombre también tendría que prepararse. Gracias, doctor. Hay otra, sí, gracias, doctor. Hay una otra pregunta, digo, antes de terminar, dice Natalie Castellanos, ¿cuál sería una leche de caja de buena calidad? Bueno, yo les sugeriría busquen la más orgánica que puedan. Estos sellos a veces es algo que nosotros generalmente no nos damos cuenta y bueno, yo en mi experiencia viajé a la ciudad de Querétaro en alguna ocasión que tuve la oportunidad porque yo quería conocer cuál era el proceso por el cual la gente hace las leches y los quesos. Entonces fui a un lugar que se llama Flor de Alfalfa y por ejemplo ahí siguen preñando a las vacas, siguen, digamos que hacen que la vaca pueda estar libre, de libre pastoreo. Sin embargo, este tema de que le están poniendo hormonas a las vacas y tiene el sello orgánico es donde a mí me causa un poco de conflicto. Pero si una leche orgánica está con estas condiciones, imagínense cómo están las leches comerciales. Entonces yo me iría por buscar las marcas todavía las más orgánicas, la Bobé quizás, esta flor de alfalfa, y aún así serían, pues ahora no podrían meter las manos al fuego por ningún producto de la industria alimentaria, pero sí les puedo sugerir que aquí la mejor, digamos, la mejor inversión de tiempo que pueden hacer es aprender a leer etiquetas. Gracias, muchas gracias, licenciada. Hemos aprendido mucho el día de hoy. Daniel Yumini dice excelente ponencia y pues muchísimas gracias. Se acabaron las preguntas. Eh,
de verdad, ahorita pues nos queda solo agradecerles por esto tan enriquecedor para nosotros y pues esperamos que no sea la última vez que estén con nosotros y que nos sigan aportando de sus conocimientos. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta pronto.